Pasaron de tener mansiones, autos de lujo, contratos multimillonarios y una vida que parecía sacada de una película, a enfrentar bancarrotas, vivir en moteles y perderlo absolutamente todo. ¿Cómo pudieron caer tan bajo quienes alguna vez parecían invencibles? ¿Qué errores cometieron y qué secretos intentaron ocultar? Hoy te voy a contar las historias más impactantes y sorprendentes de mujeres que lo tuvieron todo: fama, fortuna, poder, y que lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos. Quédate hasta el final, porque esta lista está llena de giros, escándalos y caídas dolorosas. Brigitte Nielsen, del glamour europeo al olvido. Brigitte Nielsen fue una supermodelo danesa que conquistó Europa en los años 80 con su imponente estatura y apariencia exótica. Saltó al estrellato mundial tras protagonizar películas de acción como Red Sonja, 1985, Cobra, 1986 y Rocky IV, 1985, donde interpretó a la temible esposa de Iván Drago. Su matrimonio con Sylvester Stallone la puso bajo el foco mediático global, convirtiéndola en un ícono de la década. A pesar de su éxito, Nielsen comenzó a perder el control de su vida. Su imagen pública fue desmoronándose entre polémicas por abuso de alcohol, relaciones fallidas y decisiones financieras poco inteligentes. Fue protagonista de varios reality shows como The Surreal Life, Celebrity Rehab y Flavor of Love, donde mostró su vulnerabilidad y confesó estar luchando con adicciones. Lo que alguna vez fue una fortuna generada por películas taquilleras y campañas publicitarias internacionales se fue desvaneciendo por completo. Brigitte llegó a vivir momentos críticos en los que no tenía hogar, según declaró en entrevistas. En un intento por reconstruir su vida, regresó a Dinamarca durante un tiempo y años después sorprendió al mundo al tener un hijo a los 54 años, declarando que estaba empezando de nuevo, pero sin la riqueza de sus años dorados. Kim Basinger, comprar un pueblo. Mala idea. Ganadora del Oscar por su papel en L.A. Confidencial, 1997, Kim Basinger fue uno de los rostros más populares de Hollywood durante las décadas de los 80 y 90. También conocida por su papel como Vicky Vale en Batman, 1989, acumuló una impresionante fortuna gracias a su talento, carisma y contratos publicitarios millonarios. En 1989, en un acto que muchos consideraron excéntrico, Kim decidió comprar el pequeño pueblo de Braselton, Georgia, por $20 millones, con la intención de transformarlo en un destino turístico y cultural. Sin embargo, la inversión fue un desastre. No logró atraer inversionistas ni turistas, y la falta de un plan comercial sólido convirtió el proyecto en una carga económica insostenible. La situación se agravó cuando se retiró de la película Boxing Helena en 1993, lo que desencadenó una demanda por incumplimiento de contrato. Un tribunal falló en su contra, ordenándole pagar más de $8 millones a los productores. Estos eventos combinados desataron una crisis financiera que la obligó a declararse en bancarrota. Kim perdió gran parte de su fortuna y se vio obligada a vender el pueblo de Braselton para cubrir sus deudas. Pasó de tener una carrera imparable y una cuenta bancaria multimillonaria a luchar por retomar el control de sus finanzas y de su reputación. Aunque logró volver a la pantalla grande con algunos éxitos posteriores, como 8 millas, 2002, su situación nunca volvió a ser la misma. Su historia se convirtió en una advertencia sobre cómo incluso los grandes íconos de Hollywood pueden caer por decisiones financieras arriesgadas. Toni Braxton, la diva que perdió millones. 2 veces con Break My Heart, Toni Braxton alcanzó la cima de la industria musical en los años 90. Su potente voz y su imagen sofisticada la convirtieron en un fenómeno global, vendiendo más de 70 millones de discos en todo el mundo. Fue ganadora de múltiples premios Grammy y firmó contratos millonarios con Arista y La Face Records, además de tener su propio especial de televisión y múltiples giras internacionales. Sin embargo, su contrato discográfico fue uno de los más criticados de la industria. A pesar de sus enormes ventas, Toni apenas veía ingresos reales, ya que los costos de producción, promoción y adelantos eran descontados directamente de sus regalías. Esto la llevó a declararse en bancarrota por primera vez en 1998, con una deuda de aproximadamente $5 millones. Luego de recuperarse parcialmente, un diagnóstico de lupus y la cancelación de una residencia en Las Vegas complicaron su situación médica y financiera, llevándola a una segunda bancarrota en 2010, donde reportó más de 10 millones de deuda. Toni perdió propiedades de lujo, automóviles costosos y objetos personales valiosos, incluyendo joyería de diseñador.
A pesar de todo, logró reinventarse participando en el reality Braxton Family Values, retomando su carrera con giras más modestas y nuevas producciones. Aunque nunca recuperó la magnitud de su fortuna inicial, se mantiene activa en la música y es considerada un símbolo de resiliencia dentro de la industria del entretenimiento. Lindsay Lohan, la chica dorada que se apagó. Lindsay Lohan fue una de las estrellas juveniles más prometedoras de principios de los 2000, con películas como The Parent Trap, 1998, Freaky Friday, 2003, Confessions of a Teenage Drama Queen, 2004, y la icónica Mean Girls, 2004. Se consolidó como una actriz taquillera y millonaria antes de cumplir los 18 años. Además, firmó lucrativos contratos con marcas como Proactive, Estée Lauder y tenía su propia línea de moda. Sin embargo, su vida fuera del set fue el comienzo de su caída. Las fiestas interminables, escándalos con paparazzis, múltiples arrestos por manejar bajo la influencia y estancias en rehabilitación comenzaron a empañar su imagen. Productoras como Disney y Paramount cancelaron proyectos con ella por su falta de profesionalismo y comportamiento errático. Llegó a ser reemplazada en películas a último minuto, perdiendo contratos valorados en millones de dólares. Su papel en Herbie, Fully Loaded, 2005, que fue un éxito moderado, fue uno de los últimos grandes proyectos antes de que Hollywood comenzara a cerrarle las puertas. Sus problemas legales se acumularon, así como las deudas con el IRS por impuestos impagos. A pesar de haber generado más de 30 millones de dólares durante su carrera temprana, se declaró en bancarrota y tuvo que aceptar papeles menores o aparecer en reality shows para mantenerse a flote. Lindsay pasó de ser la princesa rebelde de Hollywood a un ejemplo trágico de cómo la fama sin control puede destruir una fortuna en cuestión de años. Pamela Anderson, glamour, fama y deudas. Símbolo sexual de los 90, protagonista de Baywatch, una de las series más vistas del mundo, Pamela Anderson llegó a tener una fortuna valorada en más de 20 millones de dólares. Fue imagen de marcas como Playboy, Pepsi y diseñadores internacionales, y constantemente aparecía en portadas de revistas y campañas publicitarias. También incursionó en el cine, la música y causas de activismo, especialmente con PETA. Sin embargo, su estilo de vida extravagante, la falta de asesoría financiera y múltiples remodelaciones de lujo en su mansión de Malibú comenzaron a pasarle factura. Sus gastos sobrepasaban sus ingresos y acumuló deudas millonarias con el fisco estadounidense. En 2009 fue incluida en la lista de los mayores deudores fiscales del estado de California, debiendo más de $1.700.000 en impuestos. A esto se sumaron problemas legales con contratistas y bancos, lo que deterioró aún más su estabilidad económica. Pamela se vio obligada a vender su icónica mansión de Malibú en 2021 por unos $11.8 millones, una de las últimas propiedades que aún conservaba. También dejó de recibir propuestas de alto perfil en Hollywood, lo que afectó gravemente su carrera. A pesar de ello, ha logrado reinventarse con proyectos más personales, como su documental y sus memorias, y se ha refugiado en un estilo de vida mucho más discreto en Canadá. La caída de Pamela fue una mezcla de exceso, mala administración y la presión constante de ser un ícono público. Courtney Love, heredera de Nirvana, en problemas. Courtney Love, viuda del legendario Kurt Cobain, fue no solo heredera de los derechos musicales de Nirvana, sino también una figura influyente del rock alternativo con su banda Hole. En su momento más alto, su fortuna, gracias a regalías, derechos de autor y sus propios ingresos musicales y cinematográficos, estaba estimada en más de $100 millones. Pero Courtney fue víctima de su estilo de vida impulsivo y autodestructivo. Se vio envuelta en numerosas batallas legales, tanto por derechos de autor como por disputas familiares. Fue demandada en varias ocasiones por difamación, daños a propiedades, incumplimiento de contratos y más. A esto se le sumó una larga lucha contra la drogadicción y escándalos públicos que la alejaron de la industria. En una entrevista, la propia Courtney admitió haber perdido $27 millones sin saber exactamente cómo. Se involucró en inversiones dudosas, gastos excesivos y no supo gestionar los ingresos millonarios que heredó y generó. También reveló que perdió propiedades, joyas y archivos musicales de gran valor.
Courtney pasó de vivir en mansiones a tener que vender activos para pagar deudas. Su imagen pública quedó manchada por sus constantes escándalos y apariciones erráticas. Aunque conserva parte de los derechos del catálogo de Nirvana, vive con ingresos mucho más modestos y su influencia en el medio artístico se ha reducido drásticamente. Su historia es una de las más trágicas de cómo una fortuna colosal puede desvanecerse entre excesos, negligencia y malas decisiones. Teresa Giudice. Realidad, lujo y prisión. Teresa Giudice alcanzó la fama gracias al reality show The Real Housewives of New Jersey, donde se convirtió en una figura icónica por su temperamento explosivo y su estilo de vida lujoso. Era conocida por sus mansiones, sus costosos atuendos y sus celebraciones extravagantes, todo documentado frente a las cámaras. Su éxito la llevó a publicar varios libros y a tener negocios personales que le generaban millones. Pero detrás de las cámaras, las cosas eran muy distintas. En 2013, Teresa y su esposo Joe fueron acusados de múltiples delitos financieros, entre ellos fraude bancario y fraude por correo. En total, fueron señalados por defraudar a bancos y al gobierno por más de $5 millones. El juicio terminó en una sentencia de 15 meses de prisión para Teresa, de los cuales cumplió más de 11 meses. El escándalo destruyó su imagen pública y arruinó su imperio financiero. Perdió propiedades, fue obligada a vender su mansión y declarar bancarrota. Su familia sufrió el impacto mediático y emocional del proceso judicial. Aunque Teresa ha intentado reconstruir su vida, relanzando su carrera televisiva y nuevos negocios, la sombra de su caída sigue persiguiéndola. Su historia muestra cómo el lujo mal financiado puede terminar con una condena en la cárcel y una reputación irreparable. Nadya Suleman, de madre viral a la ruina financiera. Nadya Suleman, también conocida como Octomom, saltó a la fama en 2009 al dar a luz a octillizos a través de fertilización in vitro, lo que causó un escándalo mediático. Ya tenía 6 hijos y se encontraba desempleada, viviendo de asistencia pública. A pesar del caos, su caso fue rápidamente aprovechado por los medios y fue contratada para entrevistas, reality shows y hasta apariciones en eventos. Durante un breve periodo, Nadya ganó miles de dólares gracias a su fama repentina. Sin embargo, la presión mediática, los altos costos de mantener a 14 hijos y su falta de estabilidad laboral la llevaron al límite. En un intento por mantenerse económicamente, posó para revistas, trabajó como bailarina exótica e incluso participó en producciones para adultos, lo que la hizo blanco de duras críticas. Su imagen pública se deterioró rápidamente, pasando de figura viral a símbolo del colapso financiero. En 2012 se declaró en bancarrota, afirmando deber más de $1 millón y tener apenas $50 en su cuenta bancaria. Perdió su casa y enfrentó investigaciones por fraude. Con el tiempo, ha intentado llevar una vida más tranquila lejos del ojo público, trabajando como terapeuta y criando a sus hijos con bajo perfil. Su historia es un claro ejemplo de cómo la fama sin cimientos financieros ni preparación puede convertirse en una pesadilla. Tori Spelling, la hija del magnate que lo perdió todo. Tori Spelling es hija del icónico productor Aaron Spelling, cuya fortuna superaba los $500 millones. Se esperaba que ella heredara una parte sustancial, pero tras su muerte en 2006, Tori recibió solo $800,000 debido a decisiones de su madre, Candy Spelling, quien controla la mayor parte del patrimonio. Aún así, Tori ya contaba con una fortuna propia gracias a su participación en la exitosa serie Beverly Hills y otros proyectos televisivos y editoriales. Tori vivía en mansiones, compraba compulsivamente y mantenía un estilo de vida de estrella de reality show sin considerar sus ingresos reales. Produjo y protagonizó varios realities como Tori and Dean, Home Sweet Hollywood y publicó libros exitosos. Pero sus gastos siempre superaban lo que ganaba. En una de sus memorias confesó: "Crecí con dinero, pero nunca me enseñaron a manejarlo". Sus deudas comenzaron a acumularse con tarjetas de crédito, préstamos, impagos al IRS y demandas legales. En 2016, se reveló que debía más de $700,000 entre tarjetas y multas fiscales. Las consecuencias fueron devastadoras. Se le negó el acceso a nuevas tarjetas de crédito, fue demandada por American Express y enfrentó órdenes judiciales por falta de pago de hipotecas y alquileres. En 2023, fue vista viviendo en un motel junto a sus hijos, mientras los medios especulaban sobre una posible quiebra total. Su imagen pasó de ser la niña rica de Hollywood a representar una vida marcada por el exceso, la mala gestión financiera y la vulnerabilidad emocional. Hoy Tori continúa trabajando en pequeños proyectos, pero está lejos de la opulencia en la que creció.
Lisa Marie Presley, la heredera de Elvis que murió en la ruina. Lisa Marie Presley, hija única de Elvis Presley, heredó una de las fortunas más legendarias del mundo del entretenimiento. En 1993 recibió el control del patrimonio de su padre, valorado entonces en más de $100 millones. Además, ganó dinero con su carrera musical y por ser parte de una de las familias más icónicas de Estados Unidos. Pero su vida estuvo marcada por decisiones financieras desastrosas, matrimonios turbulentos, incluyendo uno con Michael Jackson, y una mala administración de sus activos. Lisa vendió el 85% de Elvis Presley Enterprises, dejando escapar una mina de oro que seguía generando millones cada año. En 2018, demandó a su exadministrador financiero, alegando negligencia, mientras él la acusó de despilfarrar el dinero. En documentos judiciales, Lisa Marie declaró que tenía una deuda de más de $16 millones. Antes de su fallecimiento en 2023, vivía con dificultades económicas y los detalles sobre su estado financiero sorprendieron al mundo. Su historia es una de las más tristes, la princesa del rock que terminó sola, endeudada y olvidada por la fortuna de su apellido. Marion Jones, de campeona olímpica, a perderlo todo. Marion Jones fue una de las atletas más admiradas del mundo. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 ganó 5 medallas, 3 de oro y 2 de bronce, lo que le valió contratos millonarios con marcas como Nike y Gatorade, además de portadas y prestigio internacional. Pero su gloria se desplomó cuando en 2007 admitió haber consumido sustancias prohibidas, lo que la llevó a perder sus medallas, sus contratos y su credibilidad. Fue condenada a 6 meses de prisión por perjurio y quedó completamente fuera del mundo deportivo. Los patrocinios desaparecieron de inmediato y con ellos su estabilidad financiera. Marion pasó de ser una figura global a tener que trabajar en empleos modestos para sostenerse. Incluso declaró haber vendido autos y propiedades para pagar deudas. Hoy da charlas motivacionales y ha tratado de reconstruir su vida lejos del foco mediático. Su caída fue una lección de cómo el éxito mal manejado puede convertirse en tragedia pública.